primer de primària de l'escola de Vialfats, les nines i els nins de l'escola de Vialfats de primer han preparat una obra de teatre per tots vosaltres. Aquesta obra de teatre, que heu vist a les vostres invitacions, teníeu unes invitacions? Sí! Aquesta obra de teatre se titula Ratoncito Pérez. El coneixeu, el Ratoncito Pérez? Sí! Aquí hi ha nens que han tingut servents? Sí! Totes? I en el nen de 3 i 4 anys encara no els han caigut, que no? Però aviat els començaran a caure. I vosaltres sabeu que quan us cau una dent l'hem de posar davant un coixí de llit. Nosaltres ara aquí veurem una història que us conta això. Però 3 coses molt importants, perquè en aquesta sessió d'ara som molta de gent. Tenim pleno, se diu. Tenim ple, tenim totes les butaques comprades i venudes. Per tant, hem de fer, primer, cul ben assegut, segon, orelles ben obertes, i tercer, boca tancada, perquè us han de contar moltes de coses, i si no, no ho sentireu. Quan acabin, farem unes fortes mamballetes. Espero que us agradi. Narradores, ja podeu sortir. Hola a todos y a todas las niñas y niños. Los niños de primero os contarán la historia del Ratoncito Pérez. ¿Lo conocéis? ¿Habéis oído alguna vez hablar de él? Sí. Él es el ratón encargado de recoger todos los dientes que caen a los niños. Si estáis preparados, la historia va a empezar. Hoy tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a muchos niños se le han caído los dientes. Papá, ¿puedo venir a ayudarte? Claro que sí, hijo, porque ya eres mayor y ya podrías comenzar a encargarte tú. ¡Qué bien! Me hace mucha ilusión. Puedes comenzar a pensar cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a organizar. Lo tengo todo pensado para poder saber cuántos dientes tengo. Haré collares de 10 dientes. ¿Collares de decenas? ¿Qué? Sí, una decena. Son 10 dientes. Me parece una gran idea. De esta manera podrás contar de 10 en 10. 10, 20, 30. Ya empieza a anochecer. Me pondré manos a la obra. Papá, qué buena está la sopa. Gracias, hija mía. ¿Qué habéis hecho? A mí se me ha caído un diente. A mí también. Esta mañana en el colegio. Recordad que lo tenéis que poner debajo de la almohada esta noche. Sí, hola Ratoncito Pérez. A ver qué nos trae. Buenas noches. ¿Estáis despiertos? ¡Ah! ¿Quién habla? Hola, soy yo, el Ratoncito Pérez. Hola Ratoncito. Esta mañana se nos ha caído un diente. Sí, por eso he venido. ¿Nos traéis un regalo? Sí, pero primero tengo que recoger vuestros dientes. Nuestros dientes están debajo de la almohada. ¿Los puedes coger? Sí, eso haré y los colocaré en mi collar. ¿Cómo? ¿Qué collar? Mirad, estos son algunos de los dientes que he recogido. ¡Entrad, dientes! Hola, yo soy el diente de Adrián. ¿Y
¿Y qué te pasó? Me caí cuando comía una manzana. Hola, yo soy el diente de Francina. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando corría por el patio. Hola, soy el diente de Raya. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando me estaba cepillando los dientes. Hola, yo soy el diente de Nuria. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando comía un bocadillo. Hola, soy el de Leo. ¿Y qué te pasó? Me caí en el diente. Hola, yo soy el diente de Kim. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando estaba leyendo un cuento. Hola, yo el diente de Ishaq. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando comía una manzana. Hola, soy el diente de Anar. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando vi la televisión. Hola, soy el diente de Bael. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando estaba en el dentista. Hola, yo soy el diente de Laia. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando estaba bailando. Hola, yo soy el diente de Jordi. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando tenía una carie. Los dulces no son buenos para los dientes porque nos vuelven feos y nos caen. Sí, y cada vez que comemos nos tenemos que lavar los dientes. Hola, soy el diente de Cuba. ¿Y qué te pasó? Me caí con estas estatuas, Boti Boti. Hola, yo soy el diente de Andrés. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando jugaba al fútbol. ¿Y qué te pasó? Hola, yo soy el diente de Zafa. ¿Y qué te pasó? Calla, calla. Hola, yo soy el diente de Lisa. ¿Y qué te pasó? Me caí cuando estaba bailando. Ahora vamos a hacer un collar de una decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tenemos un collar de una decena. Vamos a hacer otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A alguien se le ha caído un diente? Del público, ¿a alguien se le ha caído un diente del público? Sí. Sí. Yo
Aquí termina la historia esta noche. Aquí tenemos 2 collares de una decena. Os podéis sentar. Aquí termina la historia esta noche. Espero que os haya gustado mucho. Un momento. Aquí termina la historia esta noche. Espero que os haya gustado mucho. Ratoncito, me encantan tus collares. Sí, y además hemos aprendido las decenas. Vuelve pronto. Sí, es hora y vendré a buscar muchos dientes más. Y harás más collares. Adiós, ratoncito Pérez. Adiós. No. Aquí termina la historia del ratoncito Pérez y sus collares de decenas. Esperamos que les haya gustado mucho. Recordad que es muy importante lavarse los dientes y cuidarlos, y cuando nos caen ponerlos debajo de la almohada. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, protagonistas. Oye, mamá, los protagonistas. Adiós, por favor. Serveix, por favor, para Serveix, mamá, por favor, Mamboleta, los Coraus, encara en el cuidador. Un, dos i tres. I ara, per favor, la mestra, equip de so, maquillatge, decoracions, imatges, so, música. Un aplaudiment. Bravo, l'equip de so. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Mira com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar.